Capítulo 3 del libro del Éxodo, versículo 11 al 14, y después brincamos al capítulo 4. Bueno es Dios, amén. Leemos la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo 11: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? 14. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Vámonos al capítulo 4. El capítulo 4, versículo 1 dice el siguiente capítulo: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuélvela a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomaras del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó en contra de Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Wow, qué lectura, ¿verdad? Qué palabra. Hoy yo quiero hablar bajo el tema: las excusas de Moisés. Amén. Oremos, hermanos, por favor, ayúdenme. Padre, buen Dios, soberano, Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu señorío,
Sabemos que de ti es el poder y tuya es la gloria. Señor, reconocemos que tú eres Dios, Señor, desde el principio y hasta la eternidad. Tú eres Dios, Dios grande, Dios fuerte, soberano, eterno e inmutable. Señor, tú eres Dios sobre todas las cosas. Hoy venimos a decirte gracias por este momento, por esta oportunidad que nos permites el poder estar aquí reunidos, Señor, en tu casa para poder llevar a cabo, Señor, lo que tú deseas que llevemos a cabo. Pedimos que bendigas la vida del oyente, cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la habilidad de tomar su lugar, por favor. Muchas gracias. Gloria a Jesús. Fíjese que hay algo que tal vez usted no sabe. Yo quiero compartírselo a usted. Cuando yo empecé dentro del cristianismo, a mi edad de 19 años, yo llegué con el deseo y el afán de servir a Dios y hacerlo con todo mi corazón, porque nunca había tenido tal experiencia que tuve en ese entonces. Y para mí fue algo extraordinario, maravilloso, porque venía de una vida y de una práctica muy mala, llena de maldad, llena de pecado. Aparte de venir cansado de lo que hacía, venía confundido y necesitaba tener algo claro en mi vida. No había tenido un principio como muchos de ustedes lo han tenido. Y una de las cosas que nos ha motivado a muchos de nosotros a emigrar de nuestros países originales es la decadencia, la falta de economía, los problemas sociales, los problemas políticos y todas esas cosas. En el caso mío fue totalmente diferente. Probablemente aquí habrá alguno que se identifique conmigo. En el caso mío, no fue por causa de dinero, aunque lo necesitaba. No fue por causa de un mejor futuro, aunque lo necesitaba. No fue porque haya querido tal vez decir voy a ir porque quiero saber cómo es. Tampoco lo necesitaba en ese momento porque mi ambiente no me lo permitía. La razón por la que yo tuve que emigrar fue por salvar mi vida. Esa fue la más grande razón. Mi familia se dio cuenta en los pasos que andaba, y mi familia, que vivía ya aquí por años, dijeron: necesitamos sacar a ese muchacho de ese ambiente. Hicieron todo lo posible y lo lograron, gracias a Dios. Hicieron lo posible para que yo pudiera emigrar y llegar. Lastimosamente, el objetivo de ellos era que yo cambiara de una forma de vida de la que yo llevaba, pero fue todo lo contrario. Mi vida siguió siendo la misma, mis prácticas fueron las mismas, y probablemente puedo decir que un poco más, porque allá no había tanta facilidad para tener lo que aquí se puede tener en este país. Y eso hizo que cuando el evangelio se me presentó y el Señor se me apareció a mi vida, yo tuve el gran deseo de poder servir y amar a Dios con todo mi corazón, porque llegué a un punto donde yo ya no podía seguir más la vida que llevaba. A la edad de 19 años yo era al evangelio, cansado, aburrido de lo que era la vida, la práctica, la música, los amigos que decían que eran amigos, el alcohol y toda esa cosa que se mueve allá afuera. Aburrido, cansado de esa vida, porque eso nunca me llevó a nada bueno. Un momento de felicidad, un momento de alegría, un momento de aquí, un momento de allá, como tal vez muchos de ustedes jóvenes tal vez quisieran experimentar, pero yo les aconsejo que eso no es la vida. Bueno, llegué al evangelio, entré al evangelio, y aquello me impactó porque era algo que yo no había experimentado. Pero cuando yo me cambio de estado, de Texas a California, cuando yo llego al lugar donde comencé a crecer y donde iba nuevecito, desempaquetado,
me di cuenta de algo que yo no sabía. Y aunque donde el Señor me alcanza es en El Paso, Texas, pero cuando yo llego a California, yo llego con una nueva expectativa, porque me presentan, hermano, como se conoce como el estado de oro, pues. Y allá tiene que trabajar uno para poder, como todo lugar, subsistir y poder vivir. Entonces, me comencé a ladear al trabajo porque necesitaba trabajar. Comencé a buscar un trabajo y el que, ¿verdad? Pues me salió a la primera, pues agarré. Pero me comenzó a gustar la entrada de dinero. Y comencé de una manera, pues a asistir a la iglesia, pero también afanarme a lo material. Sin darme cuenta, cuando yo comencé a ver que lo material estaba abundando, comencé a empeñarme más en lo material, al punto de agarrar dos trabajos. Trabajaba de día en un lugar y en la tarde, para anochecer, trabajaba en otro. Y cuando yo comencé a trabajar en dos lugares simultáneamente, así de esa manera, en el mismo día, me comenzó a gustar aquello, porque comencé a ver mucha gente de dinero. A mí no me faltaba el dinero, gracias a Dios. No tuve la necesidad, gracias a Dios. Dios fue bueno en esa parte. Pero había un problema, y es que me estaba descuidando de mi vida y de mi comunión y de mi entrega con Dios, de lo que yo le había dicho a Dios. Señor, si yo llego a California, yo quiero servirte con todo mi corazón. Lo que al tiempo, a los meses, aquello y aquella promesa se había esfumado de mi vida. Y ahí comenzó una gran travesía y un gran problema en mí. No en el lugar ni en el ambiente, porque eso ya estaba, ya existía. Ese problema ya comenzó en mí. Entonces yo comencé a batallar, comencé a luchar, porque de una manera internamente había una necesidad, porque había una experiencia de Dios. Pero al otro lado había un gran deseo de acumular y de vivir bien, y de esto y de lo otro, tener todo sin ningún problema. Y eso todos lo anhelamos en la vida. Pero llegó el momento donde yo comencé a sentir la necesidad de Dios tan grande y tan fuerte, que tuve que determinarme y en tomar una decisión, porque Dios comenzó a ministrar mi vida. Y ahí es donde surge el llamado de Dios a la vida mía, desde joven, a servir al Señor en un llamado pastoral, sin yo saber, sin yo creer, sin yo pensar en dónde, cuándo y a qué horas. Pero surge, en algún momento vamos a hablar de eso. Pero cuando aquello está ardiendo dentro de mi vida, yo tengo que tomar una decisión. Y yo tengo que tomar una decisión y decir, bueno, yo tengo que hacer algo. Es dejar estos dos trabajos y pensar el dinero que se me iba a ir y agarrar uno solo, o dejar uno de estos dos y quedarme solo con uno. Pero decía, pero si dejo uno, con uno no voy a poder hacer todo lo que yo quiero ahora hacer. Lo que nunca a mí me había llegado, ahora lo quería hacer. Lo que nunca me motivó a venir, ahora me estaba motivando por hacer. Qué curioso, ¿verdad, hermano? Pero así es, y déjeme entrar en ese punto. Y cuando aquello comenzó a corcomerme mi alma, mi interior, tuve que tomar una decisión y decirle a Dios, yo te voy a servir. No importa lo que pase, y no importa lo que pueda venir. No importa si en algún momento de la vida me quede sin comer. Y tomé la decisión en servir a Dios. Y quiero decirle una cosa. Pasé hambre, pasé momentos bien difíciles, como usted no tiene idea, por haber tomado esa decisión. Pero fíjese que no me arrepiento. Yo no me arrepiento, menos ahora puedo ver a mis hijos ministrar en la presencia de Dios.
porque digo, valió la pena la decisión que tomé aquel día en servir a Dios. Bueno, no los quiero hacer llorar, ni tampoco quiero llorar. Pero hoy estamos considerando una historia de Moisés. Y fíjense que qué complejo es el hombre. Porque Moisés hoy para nosotros es la imagen y el ejemplo extraordinario para poder entender lo que es una persona con miles de excusas en la vida. Fíjense que cuando hablamos de Moisés, Moisés aquí es el hombre complejo, pues es lo que refleja la humanidad, el hombre de Dios, la mujer de Dios con sus grandes complejidades. Entender de que Dios, el deseo de Dios era usar a Moisés. Y de una manera el proceso que vemos de Moisés, hermano, desde donde Dios, cómo Dios lo sacó, cómo Dios permitió que no muriera, porque recuérdese que Moisés es un milagro de Dios. Lo sacaron del río, lo tiraron al río para que muriera, pero Dios lo sacó del río para que tuviera vida y tuviera un propósito. Y Dios tuvo que usar la hija del faraón, de donde venía la muerte, de donde venía la maldad, de donde venía la mortandad. Dios lo usó aún para poder ahí criarlo dentro de la casa de faraón. Así que esto es interesante. En esta parte fascinante, porque entender la vida de Moisés es poder entender que Dios de una manera prepara antes de enviar. Pero aquí hay un cuadro interesante en la vida de Moisés, porque cuando nosotros vemos aquí en la vida de Moisés cómo él quería hacer las cosas, es entender que no era de la manera como él pensaba hacer las cosas. Que de eso tenemos que entenderlo y tenemos que analizar y tenemos que estudiar eso en nuestra vida. Si alguien aquí desea servir a Dios, amar a Dios y trabajar dentro de la obra de Dios, tiene que pensar que no es de la manera como usted piensa. Porque a veces podemos pensar, así quiero hacerlo. No es de la manera que usted piensa y cree que así es, sino es de la manera como Dios quiere que sea en la vida de nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte, entendamos que Moisés no era el Moisés con el que conocemos del capítulo 2. Moisés, después de 40 años, tiene un cambio. Hay un cambio aquí en la vida de Moisés. Moisés ya no es la misma persona con la que se creía el gran héroe, el que se sentía el salvador de los hermanos hebreos, el que dijo: voy a salvar a mis hermanos. ¿Se recuerda cuando mató al egipcio? ¿Se recuerda cuando quiso hacer justicia con los dos hebreos? ¿Y qué pasó cuando quiso hacer justicia con los dos hebreos? Le dijeron: ¿quién eres tú?, le preguntaron. ¿Que quieres ser justicia en medio nuestro? ¿Quieres ser juez? Le dijo: ¿quieres hacer como mataste al egipcio? Y él se asustó, dijo: wow, ya se descubrió el secreto que para él era un secreto. Pero no era así. Entonces, que dice la Biblia que Faraón supo y mandó a matarlo. Y ahí es donde surge la huida, hermano, de Moisés hacia el desierto a Madián. Y ahí es donde la Biblia nos enseña de que Moisés estuvo por 40 largos años hasta que Dios se le aparece. Pero en el capítulo 3, donde estamos, en el versículo 11, donde hemos leído, hay una pregunta. Y aquí entendamos, punto número 1, y hablamos de su propia dignidad personal que él tiene en ese momento. Porque recuérdese que está delante de Dios hablando. Aquí hay un diálogo. Yo quiero que usted me ponga atención en esta parte, porque aquí hay un diálogo de lo que hablamos del capítulo 3 y el capítulo 4. Hay un diálogo aquí. En este diálogo que él está teniendo, está frente de una zarza que está ardiendo en fuego. Hay un ángel y está hablando una voz con Dios, con Moisés. Entonces aquí hay un diálogo que se está teniendo, hay una plática. Y en esta plática, en el versículo 11,
Moisés dice y respondió a Dios: ¿quién soy yo? Porque en el versículo 10 dice: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. Pero en el 11 le dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Él hace la pregunta, y la pregunta que él hace dice: ¿quién soy yo para que vaya? Esa es la gran pregunta que podemos entender aquí en el versículo 11. Pero en este lenguaje revela un cambio muy grande en su carácter Moisés desde la salida de Egipto. Porque entendamos, y vuelvo y repito, Moisés, cuando estaba en Egipto, él se sentía superior y se sentía grande, probablemente por la posición que tenía, porque estaba viviendo dentro de la casa de Faraón. Pero entendamos que él tenía una mentalidad completamente diferente, porque él se sentía el héroe, se sentía Superman, se sentía que él iba a traerle libertad al pueblo de Israel. Pero cuando está aquí en el versículo 11, él hace la pregunta, porque Dios le dice: ve a la casa de Faraón, porque ahí tú vas a sacar a Israel de ahí. Entonces él hace la pregunta y dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Como preguntando, ¿verdad? Si yo no soy nadie, pues yo no tengo la habilidad, yo no tengo la fuerza, yo no sé nada. ¿Quién soy yo para hacer esto? En otras palabras, diciéndole a Dios: yo no soy la persona correcta, la que tú estás llamando para este trabajo. Pero entendamos el texto, porque está interesante, porque en este lenguaje revela un cambio muy grande de su carácter, que esa es la parte que debemos de entender. Ahora, es bueno sí conocer nuestra propia falta de méritos, como tenemos que conocerla cuando, a semejanza de Moisés, que este es el ejemplo, somos puestos cara a cara con Dios. Y hablamos aquí de su gran obra, de lo que debemos de realizar y debemos de hacer. Pero aquí, cuando vemos esta parte de este mal convertir, eso aquí viene a ser una excusa para no recibir. Y hablamos aquí de la gracia y el honor, el que no, de una manera, el que se nos está ofreciendo, o el que se le ofreció en este caso a Moisés. Entonces Moisés lo que estaba haciendo es que estaba queriendo alejarse del compromiso que Dios le estaba delegando a él, porque él le dice: ve, pero él dijo: ¿quién soy yo? Diciendo: yo no tengo la habilidad, no tengo la fuerza, no tengo la sabiduría, y muchas cosas que hemos leído ya en el capítulo 4, que usted se dio cuenta, pues. Pero entonces entendamos que Moisés viene y dice: yo no soy la persona correcta en este caso. Que eso podemos hoy entenderlo, para poder explicarlo un poquito más. Es entender que la obra de Dios es la obra de Dios. Lo que es servir a Dios es un deleite, es un privilegio, es una forma de poder agradecer a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo hago la pregunta: ¿cuántos han recibido el favor de Dios en esta vida? Yo pienso que muchos, aunque usted no diga ven. Hemos recibido la misericordia de Dios, hemos recibido el amor de Dios, hemos recibido la compasión de Dios. No solamente ese vacío que había en nosotros, que vivíamos cuando vivíamos en el pecado, cuando vivíamos en esa miseria de vida. Dios vino, llenó nuestra vida, llenó nuestro corazón, nos dio un sentido diferente. Y aparte de eso, como decimos, ¿verdad?, de pilón, como dicen los hermanos mexicanos, Dios nos ha bendecido materialmente, sobreabundante la vida. Bueno, al menos yo así lo veo, hermanos. No sé cómo usted lo mire. Pero entendamos aquí ahora este punto, para poder entender a Moisés. El servir a Dios, el amar a Dios, el hacer algo para beneficio de la obra de Dios,
Y aquí es donde quiero que usted entienda. Yo quiero hoy moverle la carpeta a usted. No debe de ser algo a la fuerza número uno, ni tampoco debe de ser obligado, ni tampoco debe de ponerse como algo que, ¿cómo podemos llamarle a esto, hermano, para poder explicarme un poquito más? Que lo tenemos que hacer porque si no nos van a matar o vamos a morir. No es así. Si algo que nosotros debemos de aprender, y aquí es donde yo creo que usted aprenda esta parte, que si usted y yo vamos a servir y a trabajar dentro de la obra de Dios, vamos a ponerlo de esta manera: amar a Dios, tenemos que hacerlo por agradecimiento. Entonces, cuando hablamos de agradecimiento, estamos hablando de que la gracia de Dios nos ha favorecido a nosotros. Entonces, si la gracia de Dios nos ha favorecido a nosotros, entonces, como dice la Biblia, de gracia hemos recibido, de gracia demos. Pero el problema de muchos, y hablo de muchos porque entre esos muchos estamos muchos de nosotros incluidos, y es entender de que mucha gente, hermano, no tiene el sentido de poder participar del trabajo de la obra de Dios voluntariamente. Muchas de las veces hay que comisarles, hay que darles una función para que puedan hacerlo. Y está bien. Y está bien, porque de esa manera es que van a aprender y se van a enamorar de lo que es la obra de Dios, el servicio, el trabajar dentro de la obra de Dios. Y eso es importantísimo. A poder lidiar con un grupo de gente, a lidiar con un grupo de mujeres, a lidiar con un grupo de hombres, a poder ir a la calle, a un hospital, a una casa, a predicar, de una manera que se le pueda responsabilizar el trabajo. Y muchos lo pueden entender, muchos lo entienden así, pero no todos lo entienden así. Muchos dicen: ¿yo para qué voy a hacer eso? Si yo no tengo ni escuela, yo no tengo capacidad, nadie me dijo nada. Por eso le estamos diciendo, pues, para que no tenga el día de mañana la excusa. El poder decir: es que a mí no me enseñaron, pastor, es que a mí no me dijeron. Y tal vez algún día usted se vaya de esta iglesia y usted diga: es que a mí nunca me enseñaron. No, le estamos enseñando, le estamos diciendo, y se lo estamos dejando bien claro cómo es y cómo se debe de hacer la obra de Dios, pues. Y es que se debe de hacer con amor y se debe de hacer voluntariamente. ¿Alguien está aquí? Entonces entendamos esta parte que es fascinante, porque cuando hablamos de que la gracia de Dios sobre nosotros ha sido buena, entonces nosotros debemos de accionar con agradecimiento por lo bueno que Dios ha sido. No porque se nos obligue, esto no es por obligación, esto es voluntario, por amor a lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Si a usted se le recompensa con una ofrenda o no, usted debe de dar gracias a Dios de todos modos. Cuando yo comencé a predicar, hermano, en las iglesias que a mí se me invitaban, o a campañas que me invitaban que yo participara, cuando llegaba el pastor a darme la ofrenda, yo le decía: mire, pastor, yo no predico por ofrenda. Yo no predico por ofrenda. Gracias, se lo agradezco. Agárrelo, por favor. Y me decía: no. Y él me decía: no me quite la bendición. Y eso es muy cierto, porque cuando alguien quiere bendecirlo a uno y uno rehúsa, es quitarle la bendición al otro. Entonces yo comencé a aprender algo, y es que yo lo recibía y a la vuelta le decía: ahora yo quiero bendecir la obra de Dios, recíbalo y para la obra del Señor. Entonces me decía: bueno, así ya cambia, me decía. Yo aprendí a bendecir la casa de Dios. Yo aprendí a bendecir la obra de Dios. Yo aprendí a darle a Dios, porque yo sé que cuando yo le doy a Dios, Dios siempre me va a dar a mí más de lo que yo pueda dar. Y de esa manera es que yo pude entender que lo que yo estaba haciendo lo tenía que hacer por gracia. Ahora, yo sabía que Dios no me iba a dejar. En cualquier momento de la vida Dios me iba a bendecir. Y hasta aquí, hasta este día, yo se lo puedo testificar de que Dios ha sido fiel conmigo y con mi familia. Pero algo tenemos que aprender, y es que la obra de Dios se tiene que hacer con amor.
Se tiene que hacer con cariño, se tiene que hacer con devoción, se tiene que hacer con entrega. Cuando usted diga yo ya no quiero hacer nada, usted es libre de hacerlo porque nadie le está obligando a hacerlo. Usted es libre de decir: Dios, yo ya no quiero trabajar para ti. Yo no tengo ningún problema como pastor que usted renuncie a sus obligaciones dentro de la iglesia, porque yo no estoy aquí para poder ayudarlo o para poder consolarlo o para poder darle lo que usted necesita. Eso es Dios en la vida de nosotros. Yo no estoy comprometido con nadie aquí de que si usted trabaja yo lo voy a mantener. Eso no es así. Nadie, ningún pastor, ninguna iglesia, ninguna institución, solamente que sea un trabajo secular. Aún así, si usted trabaja en un lugar donde no le trabajan días de enfermedad y no tiene varios beneficios, se enferma y no le pagan. Dígame pues, porque esa es la verdad. La obra de Dios se tiene que hacer desinteresadamente. Y cuando no vemos los beneficios, ahí es donde nosotros podemos, como decir, patinar en el lodo. Ahora, entendamos la responsabilidad, que eso fue lo que aquí Moisés pienso que pudo haber entendido. Porque al principio Moisés dijo: bueno, yo puedo, yo sé, yo vivo dentro del palacio, yo tengo autoridad, tengo derecho, tengo esto y tengo lo otro. Pero cuando salió de ahí hacia el desierto, Dios lo desarmó en el desierto, hermano. Dios lo desarmó y se dio cuenta que él era solamente un pastor de ovejas. Era uno más de los nómadas que vivían en el desierto. Se dio cuenta que todo su estudio, toda su preparación, la vida dentro del palacio, de la comodidad, de los grandes manjares, de la gran lujo, de los grandes vestidos de lino que se ponía allá en el palacio, vinieron a cambiar por unos trapos llenos de tierra, de arena, sudado, apestoso, porque andaba entre el desierto y las ovejas. Y cuando él se da cuenta quién es en realidad, y cuando Dios le dice: ahora yo quiero darte un trabajo, él dice: ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Yo tengo lo que antes tenía. Y ese es el gran problema que muchos de nosotros enfrentamos en la vida cristiana. Porque nosotros, como obreros cristianos, si apreciáramos la importancia de la obra que se nos ha dado para hacer, seríamos sensibles a nuestra propia ineptitud para ella y más pronto, de una manera, a confesarla. Pero como Dios en su gracia aquí de una manera refutó la objeción o la pregunta de Moisés, porque si usted se da cuenta, Dios no le respondió la pregunta. Si usted está leyendo conmigo, en ningún momento Dios le respondió la pregunta a Moisés de quién era él. No se la respondió, porque aquí el problema o el punto, porque él le dijo: ¿quién soy yo? Pero aquí no se trata de quién es usted, no se trata de quién soy yo, no se trata de quiénes somos nosotros, sino el punto importante aquí es: ¿quién es Dios? Usted tiene que entender eso. Aquí no se trata de su habilidad, aquí no se trata de su talento, aunque todo es bueno, déjeme decirle, no me malinterprete ni tampoco se ponga triste, pues. Pero yo quiero hoy decirle y ponernos nosotros como personas, como humanos, como servidores, como siervos delante de Dios. ¿Quién es importante aquí, Dios o nosotros? Parece que hoy ustedes no trajeron ganas de hablar ustedes hoy. ¿Quién es más importante, Dios o nosotros? Ya se despertaron. Dios es más importante. Claro que sí.
Entonces nosotros no podemos ir delante de Dios. Dios tiene que ir delante de nosotros. Entonces nosotros no somos los importantes. Discúlpeme, no quiero sentirlo mal. No es la intención, quiero ponerlo en su lugar. Usted y yo no somos importantes más que Dios. El que es importante aquí es Él en nosotros. Quiere decir que lo que nosotros vamos a presentar no van a ser nuestros logros, no van a ser nuestras habilidades, no van a ser nuestras grandes empresas que podamos llegar a tener. No, lo que vamos a presentar es la obra de Cristo, el poder de Cristo, la resurrección de Cristo, el Espíritu de Dios en la vida del hombre, la restauración, la justificación, el amor de Dios en la vida del ser humano. Entonces nosotros no vamos a hablar de nosotros. Entonces no vendría a ser evangelio de Cristo, vendría a ser nuestro evangelio de nosotros. Y recuerden de que no hay dos evangelios, solo hay un evangelio. Aunque el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, aunque hay unos que lo han cambiado, pero no es que hayan dos, es solo uno. Porque hay mucha gente que ha cambiado de evangelio. Pero yo creo que nosotros necesitamos mantenernos en el mismo evangelio, hermanos. Entonces entendamos que aquí no se trata de nosotros. Él hace la pregunta, ¿quién soy yo? Es que si esa pregunta surge en ti, yo te quiero hoy responder con la Biblia, Dios hablándole a nosotros. Es que aquí no depende de quién eres tú. Aquí no depende de dónde vienes. Aquí no depende cuánta sabiduría tengas, cuánta preparación secular tengas o tal vez no tengas. No importa, aquí lo que importa es Dios en la vida de nosotros. Que tienes que entender eso. Que si en algún momento de la vida Dios te llame, o Dios está llamando tu vida, o Dios está motivando tu vida, y si hay algo que te está deteniendo, que no sea tu preparación, porque la preparación, recuerda que Dios es el que te la va a dar. Amén, hermanos. Mira, hermano, podemos ir a todos los institutos bíblicos, pero la preparación es Dios el que te la da a ti. Y no estamos en contra de estudiar, no, estudie, prepárese, haga algo, lea la Biblia, busque cursos bíblicos por línea, por internet, si su trabajo no lo deja, pero haga algo, lea la Biblia, por favor. Estudie la Biblia. Ya la edad que muchos de ustedes tienen el evangelio para que fueran maestros, hermano. Buenos predicadores, buenas maestras, buenos hombres y mujeres de Dios. Pero qué lástima que los 20, 30 años que tienen el evangelio todavía necesitamos darle leche a ustedes. Necesitamos que usted aprenda. Y esto hoy es lo que nos está enseñando a aprender. Amén, hermanos. Amén. No se me ponga serio, porque no lo estoy regañando, ¿va? Es que así soy yo. Mi esposa a veces me regaña y me dice, es que tú eres bien malo. Yo no soy malo, le digo, así soy. Pido a Dios que Dios me cambie cada día, hermanos. Hombre, si yo tengo un amor para ustedes como ustedes no tienen idea, hermanos. A veces le he dicho, Señor, ¿te los llevas o te los mando? Le digo. Bueno, sigamos con esto, que esto está interesante. Cuando Moisés abrió su boca diciendo, ¿qué le responderé? Dios le llenó la boca con una palabra y le dijo, yo soy el que soy. Y aquí está el secreto. Aquí está el secreto del buen éxito en el testimonio para Dios. De que nosotros no vamos a hablar de lo que nosotros queremos hablar. Nosotros vamos a hablar de lo que Dios nos ponga a nosotros que hablemos. Y fíjese que esto es fascinante porque yo quiero hoy enseñarle a usted algo que no haga. Por favor, no lo haga. Yo se lo recomiendo, no lo haga, porque no lo voy a hacer cuando usted me lo pida. Y algo que yo no voy a hacer de lo que usted me pida que yo haga es que predique lo que usted quiera que escuchar. Eso nunca yo se lo voy a hacer a usted.
Pero se han atrevido. Se han atrevido. Dos personas me lo han dicho en el tiempo del tiempo que yo he estado predicando la palabra. Dos personas se me han acercado. Una persona porque tenía problemas con su suegro, y su suegro venía a la iglesia y él también, y un día que tuvieron problemas allá por allá lejos, porque aquí venimos sonriente todo el mundo, hermano, pero allá afuera es otra cosa, pues. Aquí venimos agarrados de la mano, pero saliendo por el carro, dice, uy, porque así pasa. Me dijo él, el yerno, me dijo, pastor, me dice, yo tengo problemas con mi suegro. Pues ora y pídele perdón. No, pastor, yo quiero que usted predique del perdón, me dijo, para que me perdone mi suegro, dijo. Y le dije, el que usted necesita para ir a pedirle perdón a él, yo porque tengo que predicar lo que usted quiere que yo predique. ¿Sí me entiende? Porque hay personas que quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y eso va a pasar cuando usted hable la palabra de Dios. Y cuando le hable a la gente, no van a querer escuchar lo que usted vaya a hablar. Pero como no va a ser lo que usted quiere hablar, sino lo que Dios le ponga a usted, que esa es la parte fascinante de la vida. Me dijo otro hermano, y con todo respeto yo me dirijo a todos los que han perdido un familiar. No es la intención, sencillamente es el ejemplo que yo creo que usted atienda, por favor, y aprenda. Un familiar estaba a punto de perder la vida o partir de esta vida, y viene él y me dice, pastor, sería bueno que usted hable de la muerte, me dijo, para que la iglesia se prepare. Le dije, no, el que se debe preparar es usted, le dije. Porque aparte de que no viene a la iglesia, usted no sabe lo que yo estoy predicando en la iglesia. Entonces hay gente que de una manera, tal vez sus intenciones son buenas, pero de una manera equivocadamente cómo las conducen, o cómo las piensan, o cómo las expresan. Entonces algo que yo le recomiendo a usted, que nunca venga a decirme lo que yo tenga que predicar, hermanos. Por el amor de Dios, no lo haga. Se lo pido con todo el amor del Señor. Amén. Porque Dios está comprometido con nosotros en ponernos lo que Dios quiere que hablemos. Cuando claro, tenemos que abrir esta puerta, abrir esta ventana y entender que es cuando nosotros queremos hablar lo que Dios nos ponga en el corazón y nos dirija a hacer. Porque tampoco queremos hacer como muchos hacen, que usan el evangelio para manipular, para poder esclavizar el pensamiento del oyente para sus propios beneficios. Porque de esos hay muchos. Pero ellos van a dar cuenta un día delante de Dios de lo que están hablando, de lo que están enseñando y de lo que están predicando. Porque nada de lo que nosotros hablemos en esta vida pasará por alto en aquel gran día, cuando el Señor nos llame a cuentas para qué y por qué hablamos y usamos el evangelio. No es para vanagloriarnos, no es para hablar de nosotros. El púlpito se hizo para hablar de la verdad, de la palabra de Jesucristo, para que el hombre escuche que hay un Dios maravilloso. Dios nos dio una boca para hablar de la verdad de Dios. Dios nos salvó para que nosotros demos testimonio de esa grandeza de Dios. Entonces, entendamos el punto, porque cuando hablamos nosotros de este punto, hermanos, el Señor aquí, la respuesta se le evadió, y Él le llena la boca y le gana el pensamiento al decirle de que cuando Él hablara o fuera y dijera, que fuera en el gran yo soy. Porque entendamos que aquí no es de lo que nosotros hablemos, es de Él. El compromiso es con Dios. Ahora, aquí en el versículo 13, Moisés le pidió a Dios su nombre.
habiéndose criado Moisés en Egipto. Entendamos que Dios le da el nombre a Moisés de quién él iba a aplicar o hablarle al pueblo, y Dios le dice de quién. Pero aquí hay un punto que debemos de entender: que en Egipto, como hijo adoptivo de la hija de Faraón, Moisés habría estado familiarizado con los nombres de las muchas docenas de los dioses que practicaban en Egipto. Y ahí habían cantidades de dioses que los egipcios tenían. Por ejemplo, el dios Ra, el dios Anubis y el dios Ator, y cantidades de dioses que ellos tenían. Habiendo ido Moisés a Madián y criando ovejas allá durante los muchos años que él tuvo, Moisés también conoció varios dioses allá en Canaán, porque él estaba en Canaán, parte de Canaán. Y ahí él pudo haber conocido o escuchado al dios Baal, el dios Acera. Entonces, para él era fácil, de una manera, preguntar en qué nombre de Dios él iba a ir, porque él estaba acostumbrado a conocer los nombres y a los dioses a quien la gente adoraba. Él hizo la pregunta, porque yo pienso que nosotros, con el conocimiento que tenemos, no hiciéramos esa pregunta, ¿verdad que no? Pero en el caso de él, que no conocía a ese Dios al que lo llamaba, tuvo que preguntar, porque él sabía que había muchos dioses y él quería identificar quién era ese Dios, el que lo estaba llamando. Porque la costumbre a la que él estaba sometido era a que todo lo que se miraba tenía nombre y tenía su Dios. El agua tenía su Dios, el sol tenía su Dios, las nubes tenían su Dios, la vegetación tenía su Dios, los peces tenían su Dios, todo lo que se movía tenía su Dios. Entonces, para él saber quién era el Dios que lo estaba mandando, es interesante pensar de lo que aquí Moisés, hermano, está queriendo buscar. Porque cada uno de estos dioses extranjeros tenía un nombre particular y estaba de una manera asociado con un dominio particular. Por ejemplo, el dios Ra era el dios sol, el dios Baal era el dios de la guerra. Entonces, aquí, sucesivamente, cuando Moisés le pregunta a Dios por su nombre, la respuesta fue sorprendente y sorpresivamente para él. Lo sorprendió, hermano, lo elevó, lo sacó del pensamiento, lo llevó más lejos de lo que los dioses que hacían y que se habían pronombrado por los hombres. Dios aquí no le da un nombre, no le dice: yo soy el Dios de la luna, el Dios del espacio, soy Júpiter, que todavía eso no existía, hermano, en el tiempo de lo que son los griegos. Sino que aquí Dios, aquí le hubiera podido dar un sinnúmero de nombres. Le hubiera dicho: yo soy el Dios de la luz, el Dios de la sombra, el Dios esto, el Dios lo otro. No. Lo sorprendió porque le dice: aquí yo soy el que soy. Y cuando le dice yo soy el que soy, en el versículo 14 al versículo 15, entendemos que este nombre se lo dijo él, y este nombre es para siempre. Wow. Así que ahí, en esa parte importante, a esta respuesta se distingue a Dios de los dioses extranjeros que la gente, hermano, pudo haber sido o conocido en lo que es de las manos humanas, de lo que la gente adoraba, de lo que la gente hacía con sus propias manos y de lo que ellos fabricaban y adoraban y se postraban. En el caso de este Dios maravilloso, el que le dijo yo soy el que soy, era el mismo el que se estaba dando el nombre. Nadie le estaba dando ese nombre a Dios, nadie. Eso quiere decir que Dios no es fabricación de nadie, hermanos. A Dios nadie lo ha hecho. Los dioses
que practica gente allá afuera, hermano, lo han hecho los mismos hombres, pues ellos mismos lo labran, dice el profeta Isaías, hermano, de los mismos árboles que siembran, tallan a sus dioses y se postran delante de ellos. La Biblia dice que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen manos y no palpan, pero al Dios que nosotros servimos, el Dios que se le apareció a Moisés, ese Dios habla, palpa, mira, siente. No es cualquier Dios. A esta respuesta o a esta declaración del yo soy viene del verbo hebreo dos definiciones: ser o existir. Y con esta declaración Dios le declaró que Él es autoexistente, Él es eterno, Él es autosuficiente, autodirigido e inmutable. Esta declaración también declaró que Él está presente en todo lugar, porque Él no es un Dios que fue fabricado por alguien, una fábrica, o alguien se lo haya inventado. No. La Biblia nos enseña que Él es el creador de todo y Él está en todo. Que esa es la gran diferencia de los dioses de los hombres al Dios que nosotros tenemos, hermanos. Ese es el Dios grande. Joven, entiende, el Dios al que tú sirves no es un Dios que tus padres se lo hayan inventado. No, este Dios habla, este Dios respira, este Dios tiene vida, este Dios llama y sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Entendamos aquí, porque cuando entendemos que Dios aquí se hace presente en la vida del pueblo, era consciente de su sufrimiento y deseaba liberarlos, y tenía la intención de ser conocido a lo largo de todas las generaciones, como habla el versículo 7 al 15. Revelar su santo nombre a Moisés implica una relación íntima. Quiere decir que Moisés, hermano, el que fue sacado del agua, el que lo iban a matar, el que no estaba en el libro del faraón que iba a tener vida, pero estaba en el libro de Dios que iba a tener vida y que se le iba a revelar en el monte, hermano. ¿Quién iba a creer que usted iba a estar este día hoy aquí? ¿Quién iba a creer que usted iba a venir al cristianismo? ¿Quién iba a creer que usted iba a predicar? ¿Quién iba a creer que usted iba a anunciar el evangelio? ¿Quién iba a creer que usted tenía, hermano, una vocación? O que usted, hermano, aunque tal vez usted diga que yo no sabía, pero Dios lo ha capacitado a usted. ¿Quién iba a saber? ¿Quién iba a creer eso? Aunque voy a decir algo importante aquí. No todos tenemos el llamado para pastor. No todos tenemos el llamado para evangelista. No todos tenemos el llamado para maestro. Pero usted tal vez siente el llamado para tal vez ir a la calle, ir a los hospitales, en las escuelas, ir a ponerse como ayudante y poder introducir el evangelio, aconsejar. Tal vez usted siente la necesidad de ir a lugares de bancos de comida, ayudar para que otros puedan ser beneficiados y ahí introducir el evangelio. Tal vez ir a ayudar a la Cruz Roja, ir a ayudar a los paramédicos, ir a ayudar a las cárceles en consejería. Tal vez ese es su deseo, tal vez esa es su motivación. Ir a las cárceles de detención, hermano, donde hay mucha gente detenida. Ir, hermano, ahora que usted ya puede ir, que puede entrar y puede salir, llegar a ese lugar que donde tal vez usted un día estuvo, ahora llegar con el evangelio y decirle a gente que hay una esperanza para ellos. El problema es que como ya estamos sentados en silla de eminencia, ya no nos acordamos un día de donde Dios nos pasó la vida, hermanos. Pero yo vengo a despertarle a usted el deseo de servir a Dios. Tal vez su deseo es regalarle comida a los indigentes. Hágalo.
vaya, hágalo. Hágalo, no se detenga. Váyase de voluntaria a tal lugar, a cualquier lugar, vaya. Tal vez en el trabajo de su esposa, en el trabajo de su esposo, dígale a su esposo: mira, los trabajadores, el viernes, dígale, el viernes voy a hacer comida para todos los trabajadores con los que trabajas. Me los sientas a ciertas horas y voy a llegar y les vamos a dar comida, y tú predicas la palabra y se la predicas a esa gente. Donde usted trabaja, diga un día: a todos les voy a traer lonche, a todos les voy a hacer comida, y me van a escuchar por un momento, por favor, porque cuando ustedes estén comiendo, yo les voy a predicar la palabra. O es del que se esconde a la hora del lonche para que nadie lo mire. O es de los que baja la cabeza y rápido dice: ya oré, para que nadie sepa que usted es cristiano. Muchas cosas podemos hacer, y muchas cosas Dios puede hacer en nosotros. Y si usted siente el deseo de hacerlo, hágalo. Hágalo. Bendiga, hable, abra sus labios, abra su boca, diga lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha hecho en su matrimonio. Joven, señorita, habla en la escuela, haz reunión, haz grupo, habla del evangelio, reúnete, pide permiso, ora para que puedas pedir permiso dentro de la escuela, donde tú quieras que vaya, a la universidad, al colegio, en la escuela primaria, donde quiera. Y yo quiero hablar de la Biblia en este lugar. Denme una oportunidad, por favor. Dios te puede abrir esa puerta. Dios te puede abrir ese lugar. Dios te puede usar donde tú menos te puedes imaginar. Si ese es tu deseo, habla la palabra de Dios. Amén, hermanos. Cuando Dios llama, Dios prepara. Dios te ha estado preparando para una misión sin darte cuenta. Dios te ha estado preparando para una misión sin tú darte cuenta. Las enfermedades, las escaseces, los problemas que has enfrentado en la vida, Dios te ha estado preparando para ser fuerte, porque hay un trabajo que Dios te quiere encomendar a ti. Ahora, aquí hay un punto, porque en esta declaración del yo soy el que soy, en el hebreo, el yo, en hebreo, en el versículo 14, Dios formó un nombre propio y es santo. Y esta palabra se compone de Yahvé y del letrado Yo-E-Va, que en hebreo, en el versículo 15, totalmente aquí, podemos decirlo y interpretarlo de esta manera, como un escriba, cuando escribía o copiaba las escrituras, y cuando llegaba al punto del nombre de Dios, él agarraba otra pluma y para escribir el nombre de Dios, y después la quebraba para dar a conocer que ese nombre de esa pluma no iba a escribirse otra palabra más, porque para ellos ese nombre es sagrado y es santo. Entonces, entender esta parte es interesante, porque cuando se menciona el nombre de Dios, es entender que estamos hablando de un nombre santo. El nombre de Dios, Yahvé, que proviene del yo soy el que soy, siempre evoca la memoria de los eventos registrados en el Éxodo de este Dios fiel, prodigioso y maravilloso,
que se presentó a un pueblo que, aunque ese pueblo había crecido, pero había crecido con promesa desde un hombre llamado Abraham, y que lo introdujo a un lugar donde después vino a ser esclavo, pero con promesa, porque Dios había prometido que iba a estar con ellos. Eso es lo lindo de esta historia, hermanos, para mostrar ese poder maravilloso, y que de esta memoria evocaría los eventos registrados en el libro del Éxodo de lo que es este Dios maravilloso. Y no eran el nombre de algún nombre en particular de una persona, no, eran el nombre especial del nombre poderoso, que es sobre todo nombre, el nombre de Dios, hermano. Ahora, cuando aparece en el Nuevo Testamento Jesús, y en Juan capítulo 8, donde habla en el versículo 58, el versículo 59, cuando Él declara que Él es el que es, y Él dice: yo soy el que soy, los judíos dijeron: wow, Él está blasfemando, porque nadie se había atribuido ese nombre que solamente Dios en el Antiguo Testamento. Cuando está en el Getsemaní, cuando van y buscan a Jesús para apresarlo, y llega la multitud y buscan a Jesús y preguntan: ¿en dónde está Jesús? Y Él les dice: yo soy el que soy. Y la Biblia dice que todos se retrocedieron cuando escucharon esa voz, hermano. Jesús se atribuye y se autonombra el yo soy, porque eso nos da a conocer, hermano, lo inmutable y lo grande y poderoso que es Dios revelado en Jesucristo. Nadie se podía pronombrar el nombre de Dios, pero Cristo sí. Cristo sí. Cristo sí. Porque Cristo es Dios. Alguien dice amén. Jesús es Dios. Y nadie se podía tomar ese nombre solamente por ponérselo, porque ese nombre estaba representando un nombre santo, un nombre poderoso, un nombre que tiene poder para abrir el mar, un nombre que tiene poder para abrir el Jordán, para derribar las murallas de Jericó, para alimentarlos en el desierto, para darles pan, para darles comida. Ese Dios, el que les había dicho que iba a estar con ellos, el que le dijo a Moisés: yo estaré contigo. Hermano, qué glorioso servirle a ese Dios maravilloso. Si Dios todavía no te ha revelado el tiempo, es porque Dios te está preparando a ti, mujer y hombre. Pero algo que debemos de hacer es lo que hizo David y Moisés, y es que antes que Dios los llamara, estaban trabajando, estaban liderando, estaban haciendo algo en su vida. Samuel llegó y dijo: falta uno más. Dijo: ¿hay alguien más que falta? Y él dijo, el padre dijo: oh, sí tenemos uno, pero él está allá cuidando las ovejas. Y dijo: tráigalo, porque yo no empiezo hasta que traigan el que está allá. El insignificante, el que no tenía valor, el que no le daban valor, el que lo miraban sin capacitación, porque habían hermanos fuertes, bien grandes, bien fornidos, que habían estado en el ejército, en batallas, pero aquel jovencito, aquel niño, no lo tenían no era ahí tan importante, pero para Dios sí era importante. Tal vez tú no te sientes, o tal vez no te miran importante, pero para Dios sí eres importante. Que eso es lo importante aquí, que para Dios sí somos importantes. Cuando Dios llama a Moisés, lo llama pastoreando ovejas. Para revelarse a la vida de nosotros, tenemos que estar haciendo algo. Dios no te va a llamar sentado en esa condición. Dios te va a llamar haciendo algo para Dios. Y si eres de las personas que no tienes amor para el prójimo, si eres de la persona que no tienes compasión para el prójimo, si eres de la persona que a ti te da todo igual y no te llama nada la atención de lo que pasa dentro de la obra de Dios, ve cambiando tu perspectiva, ve cambiando tu punto de vista.
Porque cuando Dios te llame, vas a sufrir. Porque Dios te va a enseñar a amar cuando tú no quieras amar. Es mejor que comiences a amar ya. Es mejor que comiences a ver la necesidad del otro. Comienza a cambiar tu actitud y comienza a cambiar tu forma de ver, tu rostro, tu semblante. Mi esposa me dice: tú cuando miras bien enojón. Yo necesito cambiar eso, hermano. Usted necesita cambiar. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros necesitamos cambiar, hermano? Nuestras actitudes, nuestras acciones. Sonría. ¿Qué le cuesta sonreír, hombre? Gócese. Si la vida en Dios es para gozarnos, no para estar enojados. Es que llegó el que no me gusta. Ay, es que se sentó conmigo el que era. Ay, tranquilo. ¿Qué tanto puede aguantar ahí? 2 horas, 3 horas, 4 horas, ahí tranquilo. Dígale, cuando salgamos, dígale: te voy a invitar a un pozole que trajeron hoy. Sea amoroso, sea cordial, sea benigno, sea abierto, sea sociable. Dios no lo va a poder poner a trabajar a usted con gente si no es sociable. No lo va a poner a trabajar con gente y que nadie me hable. ¿Cómo va a poner a un pastor como cara de bulldog, hermano? Mire, hermano, yo he tenido unas experiencias que, ay, Dios mío. Un día, en los tiempos cuando salíamos a predicar, recién casados con mi esposa, llegamos a una iglesia. Y en aquellos tiempos no había celular, no había GPS, nada de eso todavía no había. No somos tampoco veteranos, ¿verdad? Pero no había. Y llegamos a ese lugar, a esa iglesia a predicar. Y cuando salimos le dije al pastor: le dije, ¿cómo le hago para salir de aquí? A mí se váyase por aquí, váyase por aquí. Y él ya sabía, me dijo bien rápido. Y le dije: pastor, vuélveme a decir. Ya le dije, me dijo. Así me dijo. Vaya, está bien pues, le dije. Mejor le hubiera preguntado a un borracho, dije yo. ¿Sí me explico lo que le estoy diciendo? Que los que supuestamente debemos de hablar con amor y regirnos con amor, muchas las veces damos de qué hablar. Seamos amorosos, seamos abiertos. Amemos, relacionémonos con amor, con respeto. Que vean que Cristo está en nosotros, que el amor de Dios está en nosotros, que Cristo ha hecho algo en nosotros. Cuando llegue un cliente a su compañía, a su negocio, a su trabajo, trátelo con amabilidad. No le hace que se haya dado un martillazo en ese momento. Apriete la mano y muerda la lengua y dígale: ¿en qué le puedo servir? Con una sonrisa, con ganas de llorar. Pero no saque el viejo hombre. Agárrelo, sométalo en el nombre de Jesús. El Señor le dijo: yo estaré contigo. Aquí no importa quién tú eres, lo importante es Dios que está con nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga más. Pongámonos sobre nuestros pies.